Listo. Entonces, la vez pasada estábamos revisando derivadas, dimos la definición de cómo es que se calculaban las derivadas de una función. Esencialmente lo que queríamos, pues así como recordando rápido, ¿sí? Esencialmente nosotros queríamos encontrar pendientes, ¿no? Una tarea fácil cuando uno habla de una recta, pero cuando uno habla de una curva, pues se vuelve algo más complicado. Entonces, recuerdo acá la idea era pues que si uno se acercaba suficientemente, si uno tiene una curva y uno se acerca lo suficiente, pues cualquier curva pues, suave, con cierta suavidad, se va a parecer eventualmente a una recta. La idea entonces es que pues como eventualmente se parece a una recta, pues nosotros la aproximábamos, pues esa recta que iba a ser que nos iba a dar la pendiente en el punto, que era la recta tangente, la íbamos a aproximar con rectas secantes. Y pues calculando, haciendo como un límite, encontrábamos que las pendientes de las rectas secantes iban a terminar tendiendo a la pendiente de la recta tangente, que era precisamente lo que calculábamos para pues, lo que definíamos como la integral, ¿sí? Yo acá pues les hice la cuenta de pues, cómo es que se hacía, pues cómo es que se utilizaba la pendiente de las rectas secantes y entonces tomábamos un límite para calcular la derivada. Entonces esta vez vamos a empezar con ejemplos. Como primer ejemplo nosotros acá vamos a tener pues el primer ejemplo que no es trivial en el cálculo, ¿sí? Va a ser la función x al cuadrado. Realmente las funciones más sencillas pues hay problemas con esas, pues o sea son muy sencillas. Entonces vamos a revisar esta, ¿sí? Y vamos a calcular la recta tangente en 1. Entonces, la idea, ¿sí? Ya esperen, voy a mejorar un poquito el dibujo. Eso. Entonces, la idea es que vamos a dar otro punto, entonces digamos un punto por acá, y vamos a trazar la recta. Y entonces pues lo primero que tenemos que mirar es que si acá tenemos, este es el punto 1, 1, ¿sí? Y si tomamos otro punto, llamémoslo x, pues va a ser el punto, si está sobre la gráfica sería el punto x, x al cuadrado. Entonces de acá la pendiente de la recta secante, ¿sí? Va a ser, pues, entre estos dos puntos podemos calcular lo que se sube y lo podemos dividir entre lo que se corre a la derecha, ¿sí? Entonces noten que cuánto va a subir. Entonces imagínense, por ejemplo, acá, si estuviéramos tomando, acá, vamos rápido, el punto 0, 0 y el punto, por ejemplo, acá, 1, 1, ¿sí? Pues, por ejemplo, acá, hacia la derecha es 1, hacia arriba es 1. Si acá, por ejemplo, hubiéramos tomado el punto 2, 4, ¿sí? Por ejemplo, acá, aquí sería realmente hacia la izquierda, sería 1, pero pues como es a la izquierda, sería un menos. Y lo que bajaríamos para llegar de 2, 4 a 1, 1 sería 3, ¿no? Entonces, noten que en general, ¿sí? Si tenemos un punto x al cuadrado y queremos mirar cuánto sube y cuánto baja para llegar a 1, 1, va a ser entonces lo que va a bajar o va a subir va a ser x al cuadrado menos 1 y lo que se mueve hacia la derecha o a la izquierda va a ser x menos 1. Por lo tanto, la derivada en 1, que sería entonces la pendiente de la recta tangente, sería entonces, aquí me faltó la prima, la derivada en 1 sería el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 dividido
x menos 1. Pues aquí de acá arriba se puede factorizar como x menos 1 por x más 1, y este límite quedaría el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, y pues noten que esto quedaría entonces 2. Aquí lo que estamos diciendo es que si tenemos la curva dada por la gráfica de la función x al cuadrado, ¿sí? Si nosotros nos paramos en el punto x igual a 1, ¿sí? Ahí sería el punto 1, 1, ¿sí? La recta tangente debería tener una pendiente de 2, ¿sí? La recta tangente, entonces, la que lo toca ahí en un solo punto, ¿no? Aquí, pues, aprovechemos la graficadora. Entonces, si acá, pues en vez de hacer el dibujo ahí a medias, utilizamos la graficadora. Noten que, por ejemplo, por acá estaría el punto 1, 1, como acá, como... ¿sí? Y acá, pues si uno tratara de dibujar una recta tangente, pues así solo por encima, con un dibujo pues malo, ¿sí? O sea, pues, siendo acá realistas, ¿sí? Pues noten que más o menos si esa es la recta tangente, noten que esa recta, por ejemplo, acá pasaría, si nos venimos acá abajo, acá abajo sería como el punto, en x sería 0.5 y en y sería 0, ¿no? Y aquí tendríamos el punto 1, 1. Y pues en efecto, si ustedes hacen las cuentas, la pendiente sería, pues la pendiente para esa recta, entonces, diente, ¿sí? De la recta tangente, que pues es precisamente lo que calculamos acá, pero acá con el dibujo, que más o menos acá como por encima pareciera que fuera esto, aquí pareciera que fuera, entonces lo que sube, entonces noten que sube una unidad, y cuánto se mueve a la derecha, pues 0.5, que entonces quedaría 2. En efecto, lo que estamos calculando, lo que hicimos con la definición de derivada, pues revisando más o menos en el dibujo, acá, pues tomando en cuenta que hay un margen de error, pues pareciera que es verdad. Entonces, ¿alguna pregunta? Noten acá, calculamos esa pendiente, que es lo que llamamos la derivada. ¿Listo? Antes de seguir acá con más ejemplos, vamos a hablar, pues, si quieren lo pueden empezar como un teorema o como una definición. Que ese algoritmo que dimos para f' hace que f' sea una función. Entonces, si vamos acá, pues noten que aquí sería pues, f de x, ¿sí? Y aquí voy a mencionar, habíamos mencionado, pues acá yo voy a poner así como x sub 0 primero. Habíamos dicho que esto era el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 dividido x menos x sub 0, pero acá voy a hacer un pequeño cambio, y es que noten que si ustedes hacen x igual a x sub 0 más h, pues uno puede cambiar el límite a un límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h
menos f de x sub 0 dividido h. ¿Sí? Acá esencialmente por propiedades de límites esas dos cosas van a ser iguales. Pero acá no es ni tanto definición. Entonces, la cosa es que aquí lo que yo quiero enfatizar es esta palabrita de acá, función. ¿Sí? Lo que sucede es que, recuerden como que era lo que nosotros interpretábamos como una función, ¿no? Sino como un algoritmo que toma un número y nos devuelve otro número. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Si yo quiero calcular la derivada en un punto, pues por una parte aquí está como el algoritmo, pues uno puede calcular un cierto límite y lo que de ese límite va a ser la imagen de la función, que aquí otra vez me comí esta prima acá para hablar de la derivada, ¿cierto? Y esta prima me la he comido un par de veces por si acaso la estoy enfatizando ahí. La idea entonces es que si yo me doy un número cualquiera, ¿sí? Pues dos posibilidades. Primero, pues calculo ese límite que está bien definido, o geométricamente, si lo quieren pensar, pues yo voy a tener la gráfica de la función, ¿sí? Yo cojo el punto que me está dando, llego, subo a la función, tomo el punto, dibujo la recta tangente y entonces equivalentemente, ¿sí? F' evaluada en x sub 0 es la pendiente de esa recta tangente. Entonces noten que hay tres maneras, como una geométrica que, pues, spoiler, muy rara vez lo vamos a hacer. Esto que dice acá de llegar, coger la gráfica y dibujar como recta tangente y tratar de adivinar, pues noten que eso no se hace pues por muchas razones. Primero, pues hay como una incertidumbre, ¿sí? Y segundo, pues porque aquí tenemos dos opciones mejores, dos límites que van a calcular exactamente lo mismo, ¿no? ¿Mm? Aquí lo que sí se vuelve importante también es que decimos que acá, esto sí sería una definición. Bueno, más bien, dado f, una función de los reales en los reales, ¿sí? Pues en general acá, pues nosotros no nos preocupamos tanto por el dominio. Acá pues vamos a decir que f es derivable en x sub 0 si, entonces, el límite cuando h tiende a 0, acá pues lo voy a rotar así como para que se lo aprendan los distintos, o sea, el límite que define la derivada desde f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, todo esto dividido h, existe. Creo que queda más bonito así. ¿Sí? Entonces pues noten que aquí, y pues al menos con esta versión de cómo es que uno calcula la derivada, pues uno tiene ciertas pistas de como que de pronto nos podría que esa cosa, porque ese algoritmo para calcular la derivada fallara. Hay una manera, después vamos a mirar, pues primero vamos a mirar este límite, ¿sí? Y ahorita vamos a revisar como la manera geométrica, pero acá yo les voy a dar, por ejemplo, una función. Yo les voy a decir acá, la función valor absoluto de x no es derivable en 0. Esencialmente, noten que aquí pues lo primero que vamos a mirar,
y ya vamos a revisar. Pues noten que si ustedes tienen la función valor absoluto de x y ustedes se paran en el punto, aquí sería el punto 0, 0, ¿sí? Y ustedes quisieran trazar una recta tangente, pues acá va a haber una cierta ambigüedad, ¿sí? Porque pues noten que si uno la quisiera definir como la recta que solo toca un punto, o pues varias definiciones que uno quisiera dar, pues van a fallar, ¿sí? Vamos a revisar qué es lo que sucede con el límite, ¿sí? Noten que queremos calcular el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? De valor absoluto de x menos valor absoluto de 0, es decir, menos 0, dividido x menos 0. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x dividido x. Y si ustedes se acuerdan, este límite de acá, pues lo habíamos mencionado cuando pues tratamos límites, porque ese límite sabíamos que no existía. ¿Cómo sabíamos que no existía? Pues porque mirábamos por la izquierda y por la derecha. Noten que por la izquierda el límite, pues límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, el valor absoluto de x dividido x, y pues acá voy a compararlo, límite cuando x tiende a la derecha, el valor absoluto de x dividido x, pues van a dar cosas distintas. ¿Cómo es que era que mirábamos eso? Pues decíamos, si yo me estoy acercando a 0 por la izquierda, pues valor absoluto de x, habíamos dicho que era, ¿se acuerdan cuánto es que era? ¿Cuánto era que habíamos dicho? Porque desde lo voy a ir poniendo acá. Entonces, era que nosotros decíamos, por ejemplo, valor absoluto de x, si yo estoy tomando un negativo, entonces por ejemplo de 0.01, pues el valor absoluto de esto era 0.01, ¿no? Entonces si se acuerdan, la clave estaba ahí en que uno quitaba el menos, pero pues quitar un menos es lo mismo que poner un menos, ¿sí? Eso es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces a la izquierda de 0, valor absoluto de x es menos x, ¿sí? Y el límite cuando x tiende a 0 de menos x dividido x, esto da menos 1. Por el otro lado, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, pues valor absoluto de x, ¿se acuerdan ese cuánto da? Sí, x, ¿no? Normalito, y quedaría valor absoluto de x dividido x es x dividido x, y el límite da 1, ¿sí? Noten que son distintos y por lo tanto el límite original no existe. Noten que acá, pues precisamente, ¿qué era lo que estábamos tratando de calcular? La derivada de valor absoluto de x en 0. Y noten que falló. Y aquí es como una pregunta. La pregunta es, ¿qué falló? Esencialmente la respuesta a esto es que derivabilidad de cierto sentido está relacionado a la suavidad, ¿sí? En el sentido de que uno no tenga, entonces que no encuentre, que no hay esquinas, ¿sí? Noten por ejemplo acá, valor absoluto de x, ¿sí? Si yo estoy cerca de este punto 0, 0, pues noten que eso va a ser, por decirlo así, como puntiagudo, ¿no? Como que va a tener como una esquina, como que uno dijera como, si yo tuviera como un alambre así, como que si yo toco ahí en 0, 0, como que chuza, ¿sí? Esa es como un poquito como la intuición, como no es suave, ¿sí? Este va a ser nuestra, pues, definición, pues, no es la definición como más real, sino más general, sino va a ser lo que nosotros vamos a tener usualmente en la cabeza cuando pensamos que algo no es derivable, que tenga esquinas. Pues acá, por decirlo así, pues sí les recuerdo que habían casos como más, pues más complicados, en los cuales
los límites no existían, lo que yo les mencionaba, como casos como de oscilaciones muy rápidas. Sin embargo, nosotros pues no nos estamos estresando con esos casos, simplemente nos vamos a preocupar por este tipo de cosas. Cuando los límites no coinciden por izquierda y por derecha, lo que siempre va a suceder es algo de este estilo, una esquina. Acá, entonces voy a dar como un ejemplo. Entonces, noten acá, por ejemplo, dibujé una función así, es arbitraria, ¿sí? Yo acá quiero señalar, por ejemplo, dónde es que la función no es continua. Entonces, ¿cuándo es que sería? Discontinua o discontinuidades. Pues, note, por ejemplo, discontinuidades, si ustedes se acuerdan, era tener saltos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo esta discontinuidad y acá esa otra discontinuidad. Y si yo quiero mirar dónde la función no es derivable, entonces discontinuidades, por decirlo así, como de la función f. Y si quiero revisar dónde la función no es continua, no es derivable, entonces que f no es derivable, noten que va a ser, por lo menos, simplemente mirando esquinas, aquí esta esquina, esta esquina, esta esquina y esta esquina, ¿sí? La cosa es que también vamos a tener acá estos puntos donde la función no es continua, pues va a resultar pues, que no va a ser derivable, ¿sí? Aquí lo voy a dejar como un teorema. Si f es derivable en aquí, si f es derivable en x sub 0, entonces f es continua en x sub 0. Acá de hecho hay una, pues lo voy a llamar demostración, pero pues es como el bosquejo de la demostración, y es que si este límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 dividido x menos x sub 0 existe, ¿sí? No puede ser de la forma, entonces acá pues vamos a mirar, si esta cosa de acá existiera, pues noten que lo de abajo tiende a 0, ¿sí? Si esto de acá tiende a un número, pues noten que esto de acá no puede tender a ser como 1 sobre 0, ¿no? Esto no puede tender a ser 2 sobre 0, porque pues esto estaría yéndose para infinito. Para que este límite tenga al menos la esperanza de existir, esto debería ser algo del estilo 0 sobre 0. Cualquier cosa que yo ponga acá distinta de 0, pues va a hacer que ese límite pues se vaya para más o menos infinito, ¿sí? Y entonces pues no existiría, ¿no? Entonces este límite no puede ser de forma 1 sobre 0. Acá realmente podría poner lo que quisiera como 2, pero pues en general como quitando una constante no va a ser de la forma 1 sobre 0. Debe ser, aquí sería 0 sobre 0. Esto implica, esto entonces implica que pues si lo de arriba tiende a 0, pues noten que si lo de arriba tiende a 0, esto de acá es un número. ¿Qué es lo que estamos diciendo? F de x, ¿a qué debe tender? A este número. ¿Sí?
Entonces, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x debe ser f de x sub 0. Y si ustedes se acuerdan, la definición de continuidad, ¿cuál era? Pues que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función sea simplemente evaluar, que es lo que estamos obteniendo acá. Si quieren acá, que f de x menos f de x sub 0 tiende a 0 cuando x tiende a x sub 0. ¿Sí? Entonces esto es una de las cosas que si uno siempre va a tener en la cabeza. Realmente cuando uno habla de que una función no es derivable, pues yo les dije que la principal que vamos a tener en la cabeza va a ser que tengamos esquinas, ¿sí? Pero si uno no tiene una esquina, la segunda más común pues es que la función no sea continua, ¿sí? Noten que acá, por ejemplo, una cosa que de hecho desde la misma definición, pues nosotros siempre vamos a hablar de derivabilidad en el dominio de f. Si nosotros no podemos calcular f de x sub 0, pues noten que aquí en la definición del límite de la derivada, pues yo tengo un número que pues no estaría definido, ¿sí? Entonces acá con esto vamos a otra definición, ¿sí? Decimos que f es derivable si f es derivable en x sub 0 para todo x sub 0 en el dominio de la función. ¿Listo? Después, el ejemplo que yo les hice ahorita, por ejemplo, de esta función, pues aquí hay varios puntos donde la función no es derivable. Entonces, pues, por ejemplo, acá, no sé, si quieren llamen este como 8. Esa función no es derivable en 8 y como no es derivable en 8, que está en el dominio, pues claro, la función no es derivable, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la función 1 sobre x es derivable, ¿sí? Pues acá no hemos calculado estilo. Después vamos a calcular exactamente cuál es su derivada, pero pues noten que si ustedes se paran en un punto que está en el dominio, pues al menos en principio pues uno no ve ningún punto en el que uno diga, no, ahí yo no puedo trazar una recta tangente y calcularle esa pendiente. Como eso siempre se puede hacer, pues esta función no es derivable, o sea, esta función es derivable, no vamos a tener problemas, pero acá pues vuelve lo que por ejemplo habíamos hablado cuando hablamos de continuidad. Esta función también es continua, ¿no? Pero aquí tiene como un salto, ¿sí? Por decirlo así, que por ejemplo acá, pues si la función se va para abajo en los negativos y pues está arriba y pues también está bajando en los positivos. Sí hay como un salto, pero es lo que uno diría como un salto en el dominio. Ese no es el tipo de saltos que nos preocupan. Acá cuando hablamos derivable, igual que en continuidad, si quieren ustedes lo pueden pensar como derivable entre paréntesis en su dominio, ¿sí? Cuando hablamos de derivabilidad, así como cuando hablábamos de continuidad, es derivabilidad es en los puntos del dominio, ¿sí? Si un punto no está en el dominio, no nos importa. Acá 1 sobre x, ningún problema, es continua, es derivable. No está definida en 0, pero es continua y derivable. Listo. Esto es como de un poco de la teoría de derivadas, pero pues estamos en cálculo, la idea es calcular todos este tipo de objetos, ¿sí? Note que por ahora el único cálculo que hemos hecho de derivada es la derivada de x al cuadrado en 1, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, ahora sí vamos a mirar como
calcular. Vamos a calcular derivadas usuales. Entonces, primer ejemplo era la función f de x igual a x. F de x igual a x, noten que es una función x, no x sino x al cuadrado, perdón, para seguir con la de arriba, ¿no? Arriba ya habíamos calculado que f' de x de 1, o sea, la derivada de x al cuadrado en 1, ya habíamos calculado que era 2. Vamos a querer calcular en general f', y si quieren acá uno lo puede dar como un nombre, un número, pues acá simplemente lo voy a poner así como un x sub 0. ¿Sí? Noten que aquí esto es el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de x sub 0 dividido x menos x sub 0. Noten que aquí esto queda el límite cuando x tiende a 0, pues no a 0 sino a x sub 0, perdón. El límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, pues esto es, ¿qué es lo que hace f? Coge lo que uno le da y se lo devuelve al cuadrado. Aquí yo le doy x, pues la función me la devuelve al cuadrado. Y aquí, pues le estoy restando f de x sub 0, es que ¿qué es lo que hace? Recibe lo que le damos y nos lo devuelve al cuadrado. ¿Sí? Aquí quedaría x menos x sub 0 dividido x menos x sub 0. A ver, lo voy a pasar acá abajito. Esto de acá, entonces pues noten, esto es el límite, pues como lo de arriba se puede factorizar como x menos x sub 0, x menos x sub 0 por x más x sub 0. Entonces este límite va a quedar simplemente x más x sub 0, ¿sí? Después de factorizar arriba y cancelar con lo de abajo. Y por lo tanto, cuando x tiende a x sub 0, pues ¿qué es lo que estoy obteniendo? Pues 2x sub 0. Entonces noten qué es lo que hace la derivada de la función x al cuadrado. Toma un número y ¿qué nos devuelve? 2 veces ese número. Acá lo voy a poner así, como en la notación usual, como f' de x es 2x. ¿Hay una pregunta con esta? Vamos a calcular los ejemplos sencillos. Sí, estos ejemplos son tan sencillos que, por ejemplo, hay veces que si uno hace el límite, hay veces que los termina confundiendo si este es el primero que ven. Este de acá es el más sencillo, el más natural. Vamos a revisar primero f de x igual a una constante. ¿Sí? Esta de acá vamos a calcularla así por el límite, pero quiero que ustedes me digan, por ejemplo, ¿sí? Noten que si una f de x es k, noten que va a ser una constante, va a ser una recta horizontal, ¿sí? Aquí nosotros tenemos, voy a poner f de x igual a k, ¿sí? Entonces acá con el dibujo, noten que vamos a hacer lo que dijimos que usualmente no hacíamos, que calcular derivadas con dibujos, ¿sí? Noten que, por ejemplo, si yo les quisiera preguntar la derivada en 3, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes llegan acá, toman 3, suben al punto. Noten que aquí esto sería el punto 3, k, ¿sí? Y ahí tienen que dibujar la recta tangente, ¿sí? Entonces acá pues va a suceder algo, y es que acá no se va a tocar en un punto, ¿sí? Ahí esa definición de recta tangente no es tan buena, pero yo quiero, entonces, sin pensar en esa definición de la recta que toca en un punto, sino en la definición que les daba la otra vez, que la recta tangente es la recta que mejor aproxima la gráfica de la función, ¿sí? Con esa definición, ¿cuál es la recta que mejor? Entonces va a ser una recta que aquí voy a dibujar estilo en amarillo, ¿sí? ¿Cuál va a ser la recta que mejor aproxime la curva verde, por decirlo así, cerca de 3?
Noten que como la curva entre comillas, verde, la gráfica de esa función, es una recta, la recta que mejor aproxima la recta verde, pues va a ser la misma. La recta tangente va a ser, entonces, la recta tangente es ella misma. La recta tangente, noten acá va a estar dada por la ecuación y igual a 0x más k. Y por lo tanto la derivada, que sería entonces la pendiente de la recta tangente, ¿cuánto debería ser? 0. Noten que viene de este 0 de acá. El 0 de la pendiente de la recta tangente nos está dando la derivada de la función f de x igual a una constante en 3. Entonces noten, aquí quiero, por ejemplo, que lo piensen, el hecho de que lo hubiéramos hecho en 3 afectó en algo. Por ejemplo, si yo les hubiera hecho la derivada en 1, si ustedes no hubieran tomado 3 sino por acá 1, ¿hubiera cambiado algo? En lo absoluto, ¿no? Acá la derivada de 1 va a ser 0. En general, ¿qué es lo que está haciendo f'? Llega y recibe un x, recibe un número cualquiera, ¿y qué es lo que nos va a devolver? 0, ¿no? O sea, noten acá, la función recibió 3 y ¿qué devolvió? 0. La función recibió 1, ¿qué devolvió? 0. Ya acá yo les hubiera puesto pi, recibe pi, ¿hubiera cambiado algo? Nada, devolvía 0. Esta función f' de x toma cualquier x y devuelve 0. ¿Sí? Entonces acá lo que decimos es que la derivada de una constante es la constante en 0. Aquí entonces vamos a esto que acabamos de hacer con el dibujo, vamos a calcularlo con el límite. Si yo quiero calcular f' de x, aquí voy a utilizar el otro límite, el límite cuando h tiende a 0 de f' de x más h menos f' de x, todo esto dividido h. Entonces, noten que ¿cuál era la función? La función era la función f toma un número cualquiera, no importa qué es lo que le demos, siempre nos va a devolver k. Entonces, por ejemplo, acá cuando estemos mirando este límite, ¿sí? Aquí este límite queda el límite cuando h tiende a 0, y entonces acá queda, ¿sí? Aquí yo no le puse prima por accidente, f normalito, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy tomando x más h, que es un número, y se lo estoy dando a f. A f, noten que pues, a f no le importa el número, pues ¿qué es lo que yo le dé? ¿Qué es lo que siempre me devuelve? Pues como la definimos, no es cualquier cosa que nosotros le demos a f, nos va a devolver k. Y a esto le restamos f de x. Pero entonces acá lo mismo, ¿no? Acá le estamos dando un número x, que es lo que devuelve f, k. Todo esto dividido h. Y aquí esto queda el límite cuando h tiende a 0 de k menos k, que entonces queda 0, dividido h. ¿Y este límite cuántos queda? Entonces, noten que aquí usualmente, porque esta es como una de las cosas que de vez en cuando hacen, noten que mucha gente dice, pues sí, es como 0 sobre 0, y sí, técnicamente sí lo es. Pero noten que es como el hecho de que ustedes quieren de una vez reemplazar, ¿sí? Y el problema es que si ustedes dicen vamos a reemplazar, pues ustedes tienen 0 sobre 0, ustedes no saben, pues un límite que es 0 sobre 0, técnicamente uno no sabe cuánto es que da, ¿no? Pero entonces vamos a pensar un segundito con la otra definición, pues que si hacíamos una tabla, ¿qué es lo que nos devuelve? Entonces acá voy a hacer esta tabla que yo voy a dar varios valores para h, y para todos esos valores de h voy a dar
0 dividido h. Entonces pues h tiende a 0, entonces demos valores cerquitas a 0. Entonces por ejemplo vemos 0.1. Si h es 0.1, ¿cuánto es 0 dividido h? 0. Si yo les doy 0.01, 0. 0.001, 0. Entonces noten que cuando h tiende a 0, 0 sobre h también está tendiendo a 0. ¿Sí? No es... O sea, sí es como que sí tiende a 0 dividido 0, pero pues noten que si ustedes separan, se salen un poquitico de h igual a 0, pues la función es constante en 0. ¿Sí? Esa 0 dividido h siempre les va a dar 0. Y por lo tanto el límite cuando h tiende a 0, de 0 sobre h es 0. Este detallito de este límite, por eso les digo, a veces que es tan sencillo que hay veces que este pedacito de acá hay veces que los confunden. ¿Sí? Vamos a revisar ese. ¿Sí? O sea, acá está dando 0 sobre h. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Pues antes de eso, pues noten que de dos maneras calculamos lo mismo, ¿no? Tanto de manera geométrica, acá mirando la gráfica, mirando rectas tangentes, y también algebraica, calculando estos límites, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo sencillo, y es la función f de x igual a una, y aquí voy a hacer rectas que pasen por el origen, entonces mx más 0, ¿sí? Entonces pues simplemente mx. ¿Sí? Si nuestra función es mx, noten que podemos hacer algo similar, ¿no? Acá yo puedo trazar la recta, noten que pues es una recta, ¿no? Y yo acá puedo dar un x sub 0, yo puedo subir al punto x sub 0, m de x sub 0, ¿y cuál va a ser la recta tangente? ¿Cuál es la recta que mejor aproxima pues a ese dibujo verde? Pues, ese dibujo, pues esa curva, pues es una recta, la mejor recta que la aproxima, pues es la misma recta. Entonces acá, noten que, ¿cuál va a ser? Si yo estoy calculando f' de x sub 0 como la pendiente de esa recta tangente, pues, ¿cuál es la pendiente de esa recta? Pues, m. Entonces, pues noten que f' de x sub 0 es m. ¿Importó en algo el hecho de que yo estuviera tomando un x sub 0? O sea, podría haber tomado, si yo les hubiera dicho 1. Pues, noten, exactamente, da la pendiente de la recta. De la recta, por decirlo así, de la recta verde, ¿no? De la gráfica de la función. ¿Sí? Si yo acá les pongo 2, da m, 3, ¿sí? 4, 5, pi, menos pi, una fracción, lo que sea. ¿Sí? Noten en general, la derivada va a coger. Es una función que recibe un número cualquiera y sin importar el número que le demos, devuelve esa pendiente m. ¿Sí? Entonces, la derivada de mx es la función constante en m. Y aquí pues voy a enfatizar, y en el de arriba también lo voy a enfatizar, ¿no? Como, si quiero que quede enfatizado, pues que lo que está devolviendo es una constante. Vamos a revisar este por el límite. Entonces vamos a calcular f' acá, pongámoslo de x sub 0, como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 dividido x menos x sub 0. Noten que, ¿qué es lo que hace la función? Recibe un número y pues, ¿qué es lo que devuelve? El número multiplicado por m. Entonces, si yo tengo la función y a la función le doy x, pues la función me devuelve x, pero lo multiplica por m. Y a esto le voy a restar la función evaluada en x sub 0, que pues, ¿qué es lo que hace? Toma lo que le di, que es x sub 0, y lo multiplica por m. Todo esto dividido x menos x sub 0
y por lo tanto esto queda el límite cuando x tiende a x sub 0, pues acá yo puedo factorizar m por x menos x sub 0 dividido x menos x sub 0, y pues noten que aquí esto queda m. Noten que aquí algebraicamente, pues con los límites, calculamos la derivada. ¿Alguna pregunta? Listo. Vamos a hablar ahora de propiedades de la derivada. Entonces, lo primero, ¿sí? Pues digamos acá lo voy a hacer relativamente rápido, como es que voy a hablar de 3, ¿sí? Pues por ahora 3, después vamos a revisar más, ¿sí? Lo primero es que si K es una constante, ¿sí? Y yo tengo una función, ¿sí? La derivada de la constante por la función es la constante por la derivada de la función, ¿sí? Si yo tengo dos funciones, entonces la derivada de la suma va a ser la suma de las derivadas, ¿sí? Y aquí, si yo tengo el producto, ¿sí? Aquí, y esto lo voy a escribir así, esto es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y aquí voy a poner acá, como grande, esto no es igual, la derivada de un producto en general no es igual al producto de las derivadas. ¿Sí? En los casos en los que eso sucede es supremamente raro. ¿Sí? Y listo. Aquí podemos dar, de hecho, una demostración corta, ¿sí? Noten que, por ejemplo, si yo quisiera calcular la derivada de una constante por una función en un x sub 0, esto sería el límite cuando x tiende a x sub 0 de k por la función evaluada en x sub 0 menos k por la función evaluada en x dividido x sub 0 menos x. Y noten que por propiedades de los límites, acá yo puedo factorizar esta acá, y no solamente la puedo factorizar, sino que por propiedades de los límites la puedo sacar del límite. Y quedaría acá por el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sub 0 menos f de x dividido x sub 0 menos x. Y pues noten que este límite por definición es la derivada. Ay, aquí me faltó, estoy calculando la derivada de esto, acá quedaría la derivada de f. ¿Sí? Este sería una, y por ejemplo, esta es fácil, digamos la que sí es un tricito más complicada es, por ejemplo, si queremos hablar de la derivada de un producto, ¿sí? Esto de acá es el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x por g de x menos f de x por g de, aquí sería x sub 0 y g de x sub 0. Todo esto dividido x menos x sub 0. Noten que esto es, pues voy a hacerlo en varios pasitos, pero pues solamente me saltaría un par. Digamos acá, lo que voy a hacer aquí, no es borrar todo, más bien algo así.
Voy a darle un tricito de espacio y voy a sumar 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a sumar 0? Pues primero voy a restar y voy a restar algo y después lo voy a sumar. Entonces, ¿qué voy a restar? F de x sub 0, ¿sí? G de x, y voy a después volverlo a sumar. Entonces acá, más f de x sub 0, g de x. Entonces pues noten que aquí, esto de acá es 0, ¿no? Pero acá, pues lo que voy a hacer es que voy a partir este límite en dos. Por una parte tengo el límite de f de x, g de x menos f de x sub 0, g de x, dividido x menos x sub 0, más f de x sub 0, g de x, menos f de x sub 0, g de x sub 0, dividido x menos x sub 0. Noten que aquí queda el límite cuando x tiende a x sub 0 de... Aquí en esta fracción de aquí puedo factorizar g de x, entonces quedaría así, f de x menos f de x sub 0 dividido x menos x sub 0 por g de x, más, de este lado puedo factorizar f de x sub 0 y quedaría g de x menos g de x sub 0 dividido x menos x sub 0. Calculando el límite, noten que aquí esto queda f' de x sub 0 por esto de acá que quedaría g de x sub 0 más f de x sub 0, y esto de acá tiende a ser g' de x sub 0. Entonces ahí paran las cosas. Van a haber propiedades más complicadas. Realmente pues va a ser relativamente raro que volvamos a hablar de derivadas por límites, esencialmente porque si nosotros tenemos propiedades, pues va a ser más fácil calcular las derivadas a partir de propiedades en vez de ponernos a calcular límites y límites y límites. Acá voy a dar un ejemplo. Si f de x es igual a x al cuadrado, pues esta de acá nosotros ya habíamos calculado que era 2x, pero noten acá también que esto se podía haber hecho de esta manera. ¿Cómo es que puedo calcular la derivada de x al cuadrado? Pues como la derivada de x por x, pero pues esto hacer un producto es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Como la derivada de x era 1, esto queda x más x y total queda 2x. Este ejemplo pues bueno, de hecho hay veces que no es tan ilustrativo porque pues ya lo teníamos y hay cosas que pues uno no puede diferenciar el primero y el segundo, pero entonces este de acá sí se vuelve más útil. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a x al cubo, porque si tenemos x al cubo, noten que aquí tenemos x al cuadrado, x al cubo, y si lo queremos derivar, noten que esto lo podemos escribir como x por x al cuadrado, y quisiéramos calcular la derivada de ese producto. Entonces por la regla del producto esto quedaría la derivada de x por x al cuadrado más x por la derivada de x al cuadrado. Noten que esto ya habíamos calculado que la derivada de x era 1 y quedaría 1 por x al cuadrado más x por la derivada de x al cuadrado que ya teníamos que era 2x. Noten que aquí nos queda x al cuadrado más 2x al cuadrado, que entonces queda 3x al cuadrado. Y sale. ¿Sí?
Hagamos otro ejemplo. Si yo tengo f de x, ¿sí? De hecho acá en general uno lo puede poner así, x a la n, ¿sí? Noten que acá lo que vamos a mirar es que pues qué era lo que estábamos haciendo acá, ¿sí? Queremos mirar que, pues primero, que la derivada de f de x es n veces xn menos 1, pero pues lo vamos a verificar algo de este estilo. Noten que conocíamos la derivada de x al cuadrado, de x al cubo. Pues con la derivada de x al cubo podíamos calcular la derivada de x a la 4. Con la derivada de x a la 4, la derivada de x a la 5. Con la de x a la 5, la de x a la 6. Y así, y así, y así. Entonces, ¿cómo es que podríamos mirar eso? Pues si nosotros ya tenemos que la derivada de x a la n es nxn a la menos 1, esto implica que la derivada de x a la n más 1, pues noten que esto sería, acá se puede escribir x por x a la n derivado, y por regla del producto esto quedaría, aquí lo voy a hacer un poquito más rápido, como la derivada del primero, que sería 1, por el segundo, que sería x a la n, más el primero por la derivada del segundo. Y pues si nosotros asumimos que ya los anteriores ya lo sabemos, entonces acá nxn menos 1, pues noten que esto queda x a la n más, noten que aquí xn menos 1 por x, otra vez queda x a la n, y queda n veces xn menos xn normalito, ¿sí? Por lo tanto queda n más 1 x a la n. Entonces noten que qué es lo que, si tenemos un x a la n, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bajamos el exponente en 1 y el exponente lo dejamos multiplicando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo que les digo, ¿no? La derivada de x al cubo se baja al 3 y el exponente se baja en 1. ¿Sí? A partir de este, ¿cómo es que sería la derivada de x a la 4? Pues se baja al 4 y el exponente se le resta 1. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Aquí voy a dar como un par de argumentos. Esto es como algo, pues, después vamos a mirar como derivadas implícitas, cosas de ese estilo. Por ahora les voy a dar como un argumento, ¿sí? Después vamos a hacer más ejemplos de cómo es que funciona ese tipo de cosas, porque pues también se supone que ustedes pues, más o menos deberían aprender esto, ¿sí? Pues hacer cosas por implícitamente. Pero acá vamos a mirar, por ejemplo, pues nosotros tenemos que x por x a la menos 1, esto es igual a 1, ¿no? Pues obviamente cuando x es distinto de 1. Noten que esto de acá, si esto es igual a esto, pues sus derivadas deberían ser igual. X por x a la menos 1 prima debería ser igual a la derivada de 1. A la izquierda, noten que por producto quedaría x a la menos 1, sí, bueno, 1 por x a la menos 1 más x por la derivada de x a la menos 1 debería ser igual a 0, ¿no? La derivada de 1 es 0. Y por lo tanto, x por la derivada de x a la menos 1 va a ser igual a menos x a la menos 1. Por lo tanto, dividiendo x, quedaría que la derivada de x a la menos 1 es menos x a la menos 2. Noten que otra vez la derivada de x a la a es
bajar el exponente y al exponente restarle 1. Noten que aquí el exponente es menos 1. Esto se podía hacer con x a la menos 2. Este ya es más fácil teniendo el de x a la menos 1. Va a seguir funcionando esto. Entonces uno dice, listo, para todos los enteros, si tengo x a la n, que es como lo derivo, bajo el exponente y al exponente le resto 1. Lo que sucede es que no solo funciona con los enteros. Vamos a revisar, por ejemplo, pues noten que raíz de x por raíz de x es x, o más bien al revés. X es igual a raíz de x por raíz de x. Y cuando derivemos, entonces acá voy a ponerlo, la derivada de x va a ser igual a la derivada de x de raíz de x por raíz de x. A la izquierda tenemos 1 y a la derecha, pues noten que va a ser la derivada de raíz de x por raíz de x más la raíz de x por la derivada de raíz de x. Y aquí queda 1, sería entonces 2 veces la raíz de x por la derivada de raíz de x, y por lo tanto la derivada de raíz de x es igual a 1 dividido 2 raíz de x. Esta de acá quiero que se den cuenta, entonces lo voy a volver a escribir, la derivada de raíz de x, ¿se acuerdan? Si ustedes se acuerdan, raíz de x se podía escribir como x a la 1/2. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La derivada de x a la 1/2 es igual a 1/2, y noten que aquí 1 dividido raíz de x, esto es 1 dividido x a la 1/2, pero esto es lo mismo que 1/2 de x a la menos 1/2. Noten otra vez, si tenemos x a la a, su derivada es, se baja el exponente y al exponente se le resta 1. De hecho, esto va a ser incluso en general, ¿sí? En general, la derivada de x a la a es igual a veces x a la a menos 1. Ahí ustedes pueden poner lo que quieran. Por ejemplo, la derivada de x a la pi es pi por x a la pi menos 1. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Vamos a revisar. Noten que acá, pues hasta ahora hemos utilizado regla del producto, ¿no? Pero entonces noten que también esto de acá nos implica que, por ejemplo, la derivada de los polinomios va a ser algo pues bastante fácil. Por ejemplo, acá, si yo tengo f de x igual a x al cubo más x a la 4 más 2x a la 3 más 3x a la 2 más 4x, ¿sí? Entonces noten que la derivada de f, ¿sí? Entonces acá lo voy a hacer como muy paso por paso. Esto es algo que de vez en cuando yo les digo que pues de vez en cuando ustedes hagan cuando están haciendo esto, pues cuando están aprendiendo. Y es que, ¿qué es lo que ustedes quieren calcular? La derivada de todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, nosotros sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces la derivada de esta suma de acá, pues que nos va a quedar, pues la derivada de x a la 5 más la derivada de x a la 4 más la derivada de 2x al cubo más la derivada de 3x al cuadrado
más la derivada de 4x y ya. ¿Sí? Noten que acá pues ya estas ya las conocemos. La derivada de x a la 5, esto es 5x a la 4, más la derivada de x a la 4, entonces 4x a la 3, más la derivada de 2x al cubo. Hay veces que esa ustedes la confunden, ¿no? Como, pues aquí ustedes tienen dos maneras de analizarlo. Pues noten que yo les había dado una propiedad que decía que si ustedes tienen una constante por una función, la derivada es la constante por la derivada, ¿sí? Entonces acá si ustedes quieren, acá pues simplemente pueden utilizar esa regla. Entonces esto es 2 veces por la derivada de x al cubo, más aquí por ejemplo la pueden hacer igual, como 3 veces la derivada de x al cuadrado, más, y por ejemplo acá esta última 4x pues la podría poner igual como 4 por la derivada de x, pero de vez en cuando alguno de ustedes se confunde y dice como, bueno, no sé cómo es que es la derivada cuando está multiplicada por una constante, pero me sé la regla del producto. Entonces noten que esto de acá también es un producto y técnicamente debería funcionar. Entonces por la regla del producto de la derivada de 4x, esto sería la derivada de 4 por x más 4 veces por 4 por la derivada de x. ¿Listo? Voy acá a dejar estos aquí quieticos un momentico, así como de hecho todo esto, para que solo nos concentremos acá en ese último pedacito, porque pues de resto es fácil. Vamos a dejar esto quietico, solo nos vamos a concentrar en este, ¿sí? Entonces habíamos dicho que la derivada de 4x le vamos a calcular por regla del producto como la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces noten acá por ejemplo la derivada de 4, la derivada de una constante es 0, ¿no? Por x más 4 veces la derivada de x. Y noten que acá pues aquí yo tengo este término que se cancela como 0x y pues yo lo puedo borrar de acá, ¿no? Entonces noten que aquí simplemente con este, ¿sí? No, mentiras, así. La derivada de 4x, ¿qué fue lo que nos salió? 4 veces la derivada de x. Si ustedes alguna vez se confunden como que tienen una constante y están sacando una derivada de una función por una constante, sí, técnicamente la pueden hacer por regla del producto, pero por regla del producto, ¿qué es lo que les sale? Pues que es la constante por la derivada. Porque ¿qué es lo que sucede? La regla del producto lo que dice es que voy a tener un término que tiene la derivada de una constante, que siempre va a ser 0, y al otro lado voy a tener la constante por la derivada, que noten que aquí era x, pero podría haber sido lo que quisiéramos. ¿Sí? Es la constante por la derivada de la función, que es precisamente lo que nos queda acá abajo. ¿Sí? Pues acá ya, pues ahora sí lo terminamos, que esto sí era fácil, como 5x a la 4, 4x a la 3, más 2 por la derivada de x al cubo, que pues noten que sería 3, entonces 2 por 3x al cuadrado, más 3 por la derivada de x al cuadrado, que sería 2x, más la derivada de 4 por la pues, más 4 por la derivada de x, que la derivada de x es 1, entonces quedaría 4. Si quieren acá en total como 5x a la 4 más 4x a la 3 más 6x al cuadrado más 6x más 4. ¿Sí? Yo a ustedes les sugiero que hagan este ejercicio de hacer como las cosas como muy paso por paso, pues al menos 1 o 2 veces, así como 2 o 3 veces. Realmente, por ejemplo, acá la derivada de un polinomio va a ser bastante sencilla. Acá, por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo.
Si yo hago f de x igual a x a la 8 más x menos x a la menos 1 más x a la menos 2, la derivada de esto queda 8x a la 7 más 1x a la 0, y así como x a la 1, menos 1 x a la menos 2 más menos 2 x a la menos 3, que entonces quedaría 8x a la 7 más x a la menos 2 menos 2x a la menos 3, y esa sería la derivada y ya. Después noten que acá no lo hice paso por paso, pero lo que les digo, de vez en cuando para ustedes como refrescar, como por ejemplo que todo esto es lineal, que todo esto actúa bien con las constantes, pues les recomiendo que una o dos veces lo hagan así. Después uno ya lo hace sin pensar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo. Vamos a revisar. Ahí terminen de copiar, ya seguimos. Ahí esto era un 1, perdón, sí. X a la 0 es 1, ¿no? Sí, gracias. Sí, ahí fue a mí que se me escapó, gracias. ¿Listo? Sí. ¿Se puede quedar los exponentes negativos? Sí, sí, o sea, pues esto es una cosa y sobre todo estilo como para el parcial. Digamos, esto de acá es la solución, ¿sí? De hecho, incluso desde esto de acá arriba, pues lo que pues, con polinomios no sucede tanto, pero digamos sucede más, digamos, con trigonométricas, cosas así. Hay muchas veces que uno puede escribir algo de varias maneras distintas, ¿sí? Entonces, pues dependiendo de el procedimiento que uno haga, por decirlo así, dos personas en el mismo parcial pueden tener dos resultados que se vean completamente distintos, pero que ambas cosas estén correctas. ¿Por qué? Pues porque utilizaron procedimientos distintos, ¿sí? Entonces, pues, eso sí puede suceder, que por ejemplo acá alguien dijera como que el resultado era esto y alguien dijo que esto era 8x a la 7 más 1 más, aquí pongamos como x al 1 dividido x al cuadrado menos 2x al cubo. ¿Sí? Noten que dependiendo de ustedes exactamente cómo hagan el procedimiento, pues pueden obtener uno o lo otro. Este de acá sí es relativamente obvio que son iguales, pero pueden haber ejemplos en los que sí, pues, tengamos dos resultados que uno diga como pareciera que esto no tuviera nada que ver con lo otro, pero realmente son iguales. El resultado es, por decirlo así, lo que ustedes tienen que entregar es hasta el punto en donde dejan de derivar. De ahí en adelante, sí, pues como la simplificación y eso no es como lo importante. Incluso algo de este estilo también estaría bien. Sí, como que quedaran cosas por multiplicar, como números por multiplicar. Listo, ahí ustedes ya terminaron de derivar, ya calcularon la derivada. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, vamos a ver. Ya con este vamos a empezar a calcular las derivadas de algunos tipos de funciones. ¿Sí? Es que acá
queremos calcular, por ejemplo, entonces acá voy a poner como derivada de seno coseno. ¿Sí? Entonces, para esta derivada, ¿sí? Esencialmente lo que necesitamos son dos límites. El límite cuando, voy a poner así, h tiende a 0, de seno de h sobre h. Si se acuerdan, lo habíamos calculado como 1. Y aquí hay otro límite que también calculamos. Pero este límite no lo calculamos en clase, pero pues, sobre todo pues por lo que no nos quedamos tanto tiempo en teorema del sándwich, pues no les hice tanto énfasis. El límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 dividido h, este da 0. ¿Sí? Este límite de acá también se puede mirar como de manera un poco geométrica y utilizando teorema del sándwich, pero pues por decirlo así, lo que les digo, pues nosotros no nos quedamos tanto ahí, entonces simplemente les voy a dar esto como sacado debajo de la manga, ¿listo? Estos dos límites van a ser los que nos van a permitir calcular la derivada de seno y de coseno, ¿sí? Entonces vamos a tenerlos acá, los resultados, ya los vamos a usar. Entonces, lo primero, si nosotros tenemos, pues, empecemos con seno, ¿sí? Si yo entonces tengo f de x igual a seno de x, ¿sí? Entonces la derivada de seno en un punto x, en general, aquí voy a utilizar, entonces el límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x dividido h. Aquí voy a utilizar dos resultados. El primer resultado es que seno de a más b es igual a seno de a coseno de b, sin los corchetes, entonces seno de a coseno de b más coseno de a seno de b. Este es el primero, ¿sí? Y el segundo es que ahorita pues lo vamos a utilizar ahorita, coseno de a más b, esto es igual a coseno de a por coseno de b menos seno de a por seno de b. Esto hay maneras de mirarlo geométricamente, por ejemplo, el lineal, cuando uno hace cosas con lineal, con productos puntos, todas estas propiedades uno las puede verificar, pero pues no nos vamos a quedar tanto ahí, ¿sí? Simplemente vamos a utilizar eso, y esto de acá lo vamos a utilizar entonces pues para calcular. Entonces este límite, porque quedaría el límite cuando h tiende a 0, pues tenemos el seno de una suma, y habíamos dicho que ese seno era seno de x coseno de h más coseno de x seno de h menos seno de x. Y todo esto dividido h. Esto de acá queda límite cuando h tiende a 0 de aquí voy a sumar, voy a coger dos pedacitos, entonces este, y voy a factorizar seno, que daría seno de x. Entonces acá, lo voy a poner acá como, cojo este factor, y quedaría entonces coseno de h menos 1 dividido h, esto es por
esos factores amarillos que cogí y quedaría más. Y aquí va a quedar coseno seno dividido h, pero lo voy a escribir como coseno de x por seno de h dividido h. Noten que entonces este límite cuando h tiende a 0, bueno, acá voy a enfatizar, este término quedó acá. ¿Sí? Este límite cuando h tiende a 0, pues noten que pues, seno de x no tiene nada que ver con h, entonces sale seno de x. ¿Sí? Por el límite cuando coseno de h, bueno, el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 dividido h más, noten que aquí quedaría coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Por lo tanto, esto de acá quedaría seno de x. Este límite habíamos dicho que era 0 más coseno de x por este límite que habíamos dicho que era 1. Y por lo tanto queda coseno de x. ¿Sí? Ahora revisemos. ¿Alguna pregunta con eso? Y es el cálculo. Realmente en la cabeza lo que uno tiene es que la derivada de seno es coseno. ¿Sí? Y para coseno, entonces noten que si f de x es igual a coseno de x, entonces f' de x, la derivada de coseno, va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de, aquí quedaría coseno de x más h menos coseno de x dividido h. Esto, por lo que habíamos puesto arriba, es el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x, coseno de h, menos seno de x por seno de h. Eso es el coseno de esa suma y faltaría poner entonces menos coseno de x dividido h. Aquí lo mismo, vamos a coger aquí este término y este término, los vamos a unir y vamos a factorizar coseno de x. Entonces acá quedaría coseno de x por coseno de h menos 1 dividido h más, entonces acá este término, pongámosle en otro color, y el otro término quedaría entonces menos, noten acá este menos de acá, acá hay un menos, entonces quedaría menos seno de x por seno de h sobre h. Noten acá, entonces, este límite tiende a ser 0. Entonces, este se va porque pues, tiende a 0. ¿Sí? Y el límite quedaría menos seno de x, pues porque esto tiende a 1, ¿no? Por lo tanto, lo que a uno le queda en la cabeza es que la derivada de coseno es seno. Con el menos, gracias. ¿Listo? Aquí hay una regla que nosotros pues no hemos pues mencionado, pero pues que también va a servir de vez en cuando. Espérense, la pongo acá en la listica. Esta sí fue una que me faltó acá. ¿Sí? Y es que la derivada de un cociente de f dividido g
es la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada de abajo. Todo esto dividido, aquí quedaría entonces el de abajo al cuadrado. ¿Sí? Este se puede sacar por propiedades, ¿sí? Esencialmente porque si uno tiene, pues si uno quisiera calcular la derivada de 1 sobre g, pues uno para calcular uno podría calcular la derivada de 1 sobre g por g, que esto sería 1, ¿no? Y con un truco similar al que utilizamos acá para calcular la derivada de x a la menos 1, se podría sacar, que pues de hecho también la voy a escribir, que es como caso particular, la derivada de 1 dividido g es menos 1 dividido g al cuadrado, y arriba no es menos 1 sino menos la derivada de g dividido g al cuadrado. ¿Sí? Vamos a utilizar estas reglas, por ejemplo, para calcular. Entonces, por ejemplo, la derivada de tangente. Entonces, la derivada de tangente es la derivada de seno de x dividido coseno de x. Y por regla del cociente, esta derivada es la derivada de seno, entonces seno de x prima coseno de x menos el de arriba por la derivada del de abajo. Todo esto dividido el de abajo al cuadrado. Noten que aquí ya queda coseno de x por coseno de x menos seno de x por menos seno de x. Todo esto dividido coseno al cuadrado de x. Y por lo tanto noten que arriba nos queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Entonces esto queda 1 dividido coseno al cuadrado de x. Entonces, por ejemplo, esta es lo que les digo, ahí ya está calculada la derivada, ahí ya estaría bien. Pero pues esto también se puede escribir como secante al cuadrado de x. Ustedes saben, de vez en cuando uno se acuerda, pues si a ustedes les toca ver integral, hay veces que uno sí se termina aprendiendo esta, que la derivada de tangente es secante al cuadrado. Y calculemos también, por ejemplo, la derivada de secante. Noten que esto es la derivada de 1 sobre coseno de x. Y esta por la regla que pues también pusimos arriba, esto es menos la derivada de coseno de x dividido coseno al cuadrado de x. Y esto acá queda entonces, la derivada de coseno es menos seno y por lo tanto quedaría seno de x dividido coseno cuadrado de x. Que esto se puede escribir también como tangente de x por secante de x. Sí. En el ejemplo de arriba, ¿cómo quitamos seno? Y note que no fue como que quitáramos seno, sino que acá nosotros tenemos un coseno al cuadrado más un seno al cuadrado. Y aquí pues utilizamos el hecho que coseno al cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. ¿Sí? Ese es por ese detalle que se puede quitar, que las funciones de arriba desaparecen. ¿Listo? Entonces de abajo se puede escribir como tangente por coseno a la menos 1. Sí. Ah, Sí, tangente por secante, que es así. secante es coseno a la menos 1. Pues, ajá, sí. ¿Alguna otra pregunta?
Mm, Pues nada, es que sí hemos avanzado harto hoy, pero pues por el tiempo siento que de pronto podríamos terminar esto y con esto. ¿Por qué? Pero estas son las más famosas, ¿no? La de seno, la de coseno, y pues como ya se dan cuenta acá, por propiedades uno saca tangente, secante y uno podría sacar el resto. Pues acá las que nos faltan, que no son tan famosas, pues, que es cotangente y cosecante. ¿Sí? Acá, las otras que la otra que podemos revisar, que de hecho vamos a revisar este límite de acá, es acá la derivada de a la x. ¿Mm? Esta de acá tiene pues algo, pues vamos simplemente a calcular acá. Si nosotros queremos calcular la derivada, pues si decimos que f de x sea igual a la x, pues la derivada en x, bueno, pongo, es igual al límite cuando h tiende a 0 de a la x más h menos a la x dividido h. Entonces acá esto quedaría el límite cuando h tiende a 0 de, noten que aquí yo puedo factorizar a la x y quedaría a la h menos 1 dividido h. ¿Sí? Noten que aquí este a la x no tiene nada que ver con h, entonces este puede salir fácil del límite. Esto queda a la x por el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 dividido h. ¿Listo? Y aquí viene un detalle, ¿sí? Y noten que aquí la derivada de a la x es a la x por una. Esto de acá, noten que esto no depende de x. Esto simplemente es un número que uno puede calcular, ¿sí? Simplemente tocaría calcular este número. ¿Y cuánto es que sería la derivada de a la x? Pues sería a la x por esa constante que ahí estamos calculando, ¿sí? Y aquí, ¿sí? Bueno, acá de hecho por varias razones, pues de hecho pues, creo que ese sí es mejor para la otra clase, ¿sí? Aquí vamos a mirar, ¿sí? Resulta que el límite cuando h tiende a 0 de, ¿sí? Note que eso es una constante con respecto a x. O sea, si usted quiere calcular la derivada en un número, en un punto x, ¿sí? Note que usted hace todo esto y este límite de acá no le está dependiendo de x, ¿sí? O sea, si usted quiere calcular la derivada, acá me faltó otra vez la prima. Si usted quiere calcular la derivada en 1, la derivada en 2, la derivada en 3, siempre le va a salir el mismo límite. Entonces, si quieren acá, lo voy a poner acá como explícitamente. Por ejemplo, la derivada en 1. La derivada en 1 es el límite cuando h tiende a 0 de a la 1 más h menos a la 1 dividido h. Entonces esto queda, uno puede factorizar un a, pero pues de hecho uno lo puede sacar del límite, a por el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 dividido h. Por ejemplo, si usted quiere calcular la derivada de en menos 2 queda el límite cuando h tiende a 0 de a la menos 2 más h
menos a la menos 2 dividido h, que entonces aquí usted puede hacer algo muy similar y sacar este a la menos 2 y le quedaría el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 dividido h. Entonces acá cuando digo que es una constante, es que note que aunque estemos calculando límites, el límite de la derivada para puntos distintos, el límite que está saliendo acá es el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo la función? La función derivada toma un número x, ¿sí? ¿Y qué es lo que le devuelve? Pues a la x por ese número. ¿Sí? Lo voy a poner así, esa constante que es ese mismo límite que siempre sale. Aquí, ¿sí? Lo que sucede, y es, ese sí lo dejamos para la otra clase, ¿sí? Es que el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 dividido h, ¿sí? Esto de acá es igual a logaritmo natural de a. ¿Sí? O sea, ustedes lo pueden pensar, eso es una constante, si quieren ustedes le pueden dar el nombre el que quieran, si es como una función, ¿sí? Lo que sucede es que, pues, por cosas de la vida, esto es logaritmo natural de a, ¿sí? La próxima clase damos una justificación para eso, ¿sí? Pero entonces noten que aquí queda, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, si tenemos 2 a la x, la derivada de 2 a la x, esto va a ser igual a logaritmo natural de 2 por 2 a la x. Otro ejemplo, pi a la x. La derivada de pi a la x es logaritmo natural de pi por pi a la x. Y hay una función bastante especial que es e a la x. Noten que la derivada de e a la x sería logaritmo natural de e por e a la x, pero pues resulta que el logaritmo natural de e es 1, ¿no? Entonces, la derivada, esta de hecho es como una de las que uno más se acuerda, ¿sí? De las derivadas más famosas que hay, es que la derivada de e a la x es e a la x. Aquí, pues bueno, como para terminar hoy, quiero que pues con todas estas noten que uno ya puede empezar a hacer cosas mucho más exóticas. Por ejemplo, puedo calcular la derivada de coseno de x por e a la x más 3x al cuadrado por seno de x. Entonces, esto de acá, por ejemplo, entonces, por regla bueno, acá, haciéndolo pasito a pasito, es la derivada de una suma, entonces es la suma de las derivadas. Entonces, la derivada de coseno por e a la x más 3 veces x al cuadrado, la derivada de 3x al cuadrado seno de x. Noten, este lo voy a dejar quieto por un segundo. Y acá, noten, entonces por ejemplo yo tengo una constante por una función, entonces la derivada de la constante por la función es 3 por la derivada de x al cuadrado seno de x. Ahora sí, por ejemplo, noten que ahora tenemos las derivadas de un par de productos, entonces la derivada del primer producto es la derivada de coseno por e a la x más coseno por la derivada de e a la x más 3 veces, y acá por regla del producto,
la derivada de x al cuadrado seno de x más, aquí pues podría poner un paréntesis grande o simplemente acá pongo 3 veces x al cuadrado por la derivada de seno de x. Y aquí pues ya estas son funciones con las cuales, a las cuales les conocemos, a todas esas les conocemos las derivadas. Entonces la derivada de coseno es menos seno, entonces queda menos seno de x por e a la x más coseno de x por la derivada de e a la x, que es ella misma, e a la x, más 3 veces por 2x por seno de x, más 3 por x al cuadrado por coseno de x. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Arriba es la derivada de 3x al cuadrado. Arriba la derivada de 3 y qué? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado, sí, por seno de x. Sí, entonces esa sería la derivada de eso a punta de propiedades. Pues ven, sí. ¿Existe la derivada de una composición? Esa es la regla que nos falta revisar, la derivada de una composición. Esa la vemos posiblemente en la segunda mitad de la próxima clase. ¿Sí? Pues para bien o para mal nos está rindiendo relativamente harto. O sea, porque digamos el segundo corte es que sepan hacer estas cosas. ¿Sí? Esto es como lo central, como del curso. ¿Sí? Entonces pues yo sé que ahorita pues les toca sentarse a estudiar para el parcial que ya viene, es la otra semana, ¿no? ¿Es el primero, 3? Cuando es que caes, ¿ya es la siguiente o es la otra? Bueno, si es, ahí las fechas quedaron para como la primera clase del próximo mes, es el parcial, ¿sí? Que son los límites, continuidad, ¿sí? Aquí estamos aprendiendo a calcular acá derivadas. De hecho siento que hoy nos rindió demasiado. Entonces pues lo bueno es que si vamos a este ritmo vamos a acabar el curso relativamente bien, pero pues toca revisar entonces el paso al que vamos. Pues nada, pues ahí vayan estudiando y pues cualquier cosa pues me cuentan. Nos vemos la otra semana.